compartir con ustedes una información muy interesante. Pero antes yo quisiera hacer un preámbulo, ¿no? En cuanto a diferencia entre predicación y la presentación. Lo que yo planeo en este momento es la presentación. La presentación es una demostración pública de una información. ¿Okay? Esa demostración está implicándose, implícito, está previsto ser interrumpida por comentarios, preguntas, discusiones, lo que sea. ¿Por qué es así? Porque esta información es para aprendizaje, para que nosotros tengamos clara visión, claro entendimiento del tema que estamos estudiando. Mientras que la predicación, ¿okay?, es un discurso de una doctrina, en este caso doctrina, enseñanza de Cristo, y no está previsto ninguna interrupción. ¿Okay? Pastor no puede ser interrumpido donde hay intercambio de opiniones, etc. No, eso es estrictamente no. Entonces yo tengo cierta libertad en ese sentido y a mí me gustaría entonces que ustedes tengan esta libertad y coraje también para interrumpirme en cualquier momento que les parezca. Que yo me quede con la palabra en la boca. ¿Ok? Teniendo mi experiencia con las clases con estudiantes, yo les confieso que si no hay preguntas durante la clase se queda sosa, la clase se queda nula. ¿Ok? Y simplemente después de la clase dicen, ay doctor, qué clase fue tan bonita. Eso es decir que, mire, durante la clase jugamos allá y con mensajes, etcétera, y todo pasó. Por eso, por favor, ¿no? Eso para mí sería indicio que estamos juntos en el tema. Ok, lo que se refiere entonces al tema de hoy es, a mi juicio, el tema principal, el tema que durante evangelización, okay, cuando hay interés de una persona que oye la palabra, para explicarle, ¿no? Y prácticamente este tema también es evangelización, también es ofrecer aquel conocimiento a la persona que primera vez oye acerca de la hazaña de Cristo en cruz del Calvario, ¿no? Y por eso tenemos que recordar entonces que creer también es saber. Y yo me refiero exactamente a entendimiento profundo de la palabra. Entendimiento profundo de la palabra puede provenir exclusivamente del análisis, de síntesis, y finalmente donde se cristaliza entendimiento. Ok, siendo patólogo yo, ¿no? A mí me gusta sacar tripas, ¿okay? Verlo con ojos inermes, ¿okay? Detalladamente, después ver microscópicamente, después con otros métodos, ¿no? Y finalmente llegar entonces a la conclusión y ver toda la consecuencia de los eventos que llevaron a esta situación, a esta enfermedad, etc. O sea, es de verdad ahí donde nosotros, supuestamente semejantes a abogados, abogado está comiendo letras, palabras y letras, lo mismísimo nosotros, ¿no? Estamos desmenuzando cada proceso para entender qué es esto, por qué es esto. Y por eso entonces nuestra herramienta es la pregunta ¿por qué? ¿Cómo? ¿Ok? Y otras palabras, otras preguntas que surgen ya son como herramienta secundaria durante análisis y síntesis. Y por eso, lo que se refiere a este tema, yo pretendo de solo superficialmente tocar. Eso es lo que me resultó finalmente cuando ya vi toda la presentación con ojos de uno de ustedes, ¿no? Yo entendí que tocamos solo la superficie. Y por eso yo quisiera yo quisiera que nosotros entonces, empezando esta presentación, que estemos claros con el siguiente. Ven este triangulito, ¿no? Es faceta. ¿Ok? Este tema, o sea, todo este tema es multifacético. Y cualquier tema de Biblia que estamos desmenuzando, analizando, bla, bla, eso es tantas facetas. ¿Ok? Tantos puntos de abordaje puede ser utilizado para
para descifrar, para profundizar el conocimiento nuestro, ¿no? Y por eso este tema, este triangulito, es mi pretensión, que esto, lo que yo, a mi juicio, ¿no? Finalmente yo terminé y quiero compartir con ustedes. Entonces, también quisiera justificar entonces este método de desmenuzar, de comer las palabras, letras, ¿no? Y llegar entonces a entender. ¿Por qué es esto? ¿Por qué yo quiero justificar? Porque es de gran importancia hoy día en cuanto a evangelización. ¿Okay? A pesar de que esta información es para los que ya conocen a Cristo, definitivamente es herramienta para evangelizar. ¿Por qué? Porque el enemigo sembró cizaña suficiente en los años pasados. Y lo que creció hoy, wow, eso creció con un bosque, con una arboleda increíble. Hoy evangelización difiere de evangelizaciones de hace años. Hoy día no solo rechazo, sino que aparecen burlas, aparecen preguntas burlescas, aparecen preguntas basadas en falso conocimiento, en tergiversión de la palabra de Dios. Y mucho más, hoy día tenemos que estar entonces armados con la máximo entendimiento de la verdad suprema de nuestro Señor, del Evangelio. ¿Okay? Es mi justificación. Por eso yo utilicé algunos métodos que yo, a medida que vamos a avanzar, yo voy a comentar por qué utilicé ese método, ¿no? Entonces, uno de los más frecuentes preguntas, incluso de los creyentes, ¿no? Primero es, ¿de para qué orar? El que tenemos, nuestro Padre es omni, y presente, y potente, y lo que sea. Entonces, si Él sabe, ¿para qué entonces molestarle? Y para esto entonces, miren qué interesante. Y están basándose, y están basándose entonces en una palabra bien escrita y escrita en Santa Escritura. Basándose en esto se puede tergiversar tan fácilmente. Ok, y segundo, mucho más interesante. Entonces, miren qué interesante, la palabra clave en todo esto. En esta frase es todo. Yo soy ser humano. Yo entonces vivo la vida carnal, la vida material. Yo necesito mis cosas materiales. Entonces, ¿entran mis deseos en este todo? Por supuesto. Y hay entonces, ¿cuál es la segunda palabra clave? Creer. Y aquí está puesto quién lo dijo. Y uno de los entonces apologetas, ¿no? Dijo, creed, punto, van a recibir todo. Wow. Claro que aquí supongo que va a aparecer Ferrari, casa y cuenta llena, entonces multimillonarios, ¿cierto? Cierto. ¿Ven qué tan fácil entonces? Ya no menciono otras preguntas bastante ridículas y molestas, porque realmente esto quiere decir que sacar de contexto entonces una frase y para su propio provecho usarlo. Ok, entonces, miren entonces, acudamos entonces enseguida a aquellos tiempos cuando alumnos dijeron, maestro, enséñanos a orar. Y miren qué interesante, es que no se puede decir, enséñanos a hacer milagros, enséñanos entonces a multiplicar panes. Ellos concluyeron que todo lo que fue la consecuencia, eso fue consecuencia, o milagros y etcétera, ¿no? Fue la oración. Entonces, enfocándose en lo más importante, lo piden entonces enseñar lo que es más importante y de dónde proviene todo. Y entonces, yo con letras de color rojo, enfatizo lo que yo quisiera que enseguida nosotros enfoquemos y consideremos que esta es la palabra clave, es lo más importante. Miren, aquí estamos entonces leyendo Padre Nuestro, una fórmula, ¿verdad? Prácticamente un ejemplo, molde de oraciones.
Entonces, resulta que primero estamos acudiendo a Padre. Y miren cómo suena, santificado sea tu nombre. Enseguida nos separamos. Enseguida sentimos que, wow, santificado sea tu nombre. Está aparte, está glorificado, ¿no? Y después seguimos, miren que venga tu reino, tu voluntad, voluntad, sí, que tiene que tu, entonces, voluntad llegar aquí mientras yo estoy orando, pidiendo algo. Wow, seguimos entonces, miren qué interesante, resulta que Él es quien está dando, ¿ok? Dando nuestra existencia. Después sigue, Él quien perdona, wow, Él que nos enseña a perdonar. Y resulta que Él que nos proteja. Caramba. Entonces terminamos que aquí estamos confirmando entonces quién es el Supremo. ¿Ok? Aquí donde estamos entonces tenemos ciertas palabras claves. Ok, seguimos con otros ejemplos. No sé si en público hispanoparlante conocen a los ancianos de Desierto de Optia o no, pero digamos en el mundo de habla rusa son muy destacados personajes históricos de primeros cristianos que dedicaron su vida por completo entonces a servir a Cristo, ¿no? Y miren oraciones de ellos, que frecuentemente esto se convierte en rezo por la iglesia ortodoxa y ellos están simplemente repitiendo esto. Pero miren qué interesante suena. Primero, que aquí está eso, que deme la quietud del alma. Cálmame, por favor. Saben, solo esta frase puede ser tema de una predicación de varias horas. Porque mi inquietud que está en el alma puede calmarse solo con mi seguridad, mi confianza absoluta, mi fe en mi Señor. Ven, frase elemental. Entonces, seguimos después. Miren, déjame rendirme. Yo soy don nadie. Tú eres. Tu santa voluntad para mí es la guía, mi base y prácticamente mi meollo de existencia. ¿Ok? Miren qué interesante cuántas veces va a repetirse la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo soy tu instrumento. ¿Ok? Y entonces miren que tan particularmente después está pidiendo convicción, misericordia. ¿Ok? Todos los detalles en relación con otras personas. Él pida entonces guía por parte del Espíritu Santo. ¿Ok? Más palabras claves estamos acá teniendo, ¿cierto? Ok. Después sigue famosísima en hispanoparlante, ¿no? El mundo, Francisco de Asís. Realmente una persona impresionante, ¿cierto? De mucho de aprender. Y miren cómo él está rezando acá. Bueno, orando acá. Eso también se convierte en el rezo por la Iglesia Católica. Pero miren qué interesante, ¿no? Señor, hazme instrumento de tu paz. Yo no soy capaz de dar paz. Solo tu voluntad, Espíritu Santo, tu poder, sírvase. Yo soy tu instrumento. Wow. ¿Ok? Después sigue todo lo que está, odio, injuria, desvelo, todo esto, muy humano, con signo negativo, se convierte en antónimo, se convierte en lo contrario, se convierte en lo bondadoso, y aquí está entonces todo lo que es, ya sabemos nosotros que es resultado de trabajo, de labor de Espíritu Santo en nuestra alma. Ok, después sigue, otra vez él está diciendo que mi divino maestro. Ok, después sigue, en cuanto a su función de Dios, su poder entonces de Dios, y perdonar, ¿no? Y después, miren qué interesante, que él se auto entrega completamente a la función de Dios.
¿Ven dónde está yo anulado por completo? Tenemos una serie de palabras claves. Ahora haciendo síntesis y nos resulta lo siguiente. Tenemos entonces 4 palabras claves con las cuales yo quisiera entonces basar mi análisis de este tema tan importante. Primero, voluntad de Dios. Segundo, fe, arrepentimiento y sumisión. ¿Ok? Para adelante entonces. Entonces, primero, un pequeña explicación. ¿Qué es esto? Para entender entonces el significado completo de las palabras que están en la Santa Escritura, tenemos que acudir entonces primero a idioma de Dios, que es Ivrit, es idioma hebreo, ¿ok? Y segundo, el idioma del Nuevo Testamento es griego. Entonces, donde hay importancia de palabra griega que nos da un poco la luz, yo apliqué. Donde no hay, o simplemente es una calca, yo dejé entonces sin atención variante griega. Miren por favor en cuanto es entonces a la raíz hebrea que se pronuncia como RCN, de la cual proviene una familia de las palabras. ¿Ok? Familia de las palabras, y la palabra número 1 es la voluntad. ¿Ok? Hebreo funciona con 3 letras. Y 3 letras cuando reciben entonces sonantes, ¿no? Se cambia entonces pronunciación de esta palabra. ¿Ok? Se queda significado de la palabra, pero la raíz con su significado principal se queda siempre. ¿Ok? Se forma familia entonces. Y frecuentemente es una familia real, con ovejas negras también. ¿Ok? Entonces miren qué interesante que encontramos entonces cómo se percibía palabra voluntad, ¿ok? Por pueblo de Israel cuando está comunicándose con Dios y recibiendo entonces mensajes de Dios. Resulta que es benevolencia, porque también hay otros significados, deseo, bueno, digamos espectro de significado, deseo. Miren qué interesante, frecuentemente esta voluntad, ¿ok? Consideramos como orden, como decreto, que así, punto, y cállese la boca. Y resulta que no. Y resulta que tenemos que tiene que nuestra mente traducir la palabra voluntad en benevolencia. Dentro de esta conversión, dentro de esta traducción, ya hay inicio de la sumisión, ya hay inicio de aceptación. ¿Y cómo lo aceptamos? Inclusivamente con la fe, con la confianza, con confianza absoluta. Y entonces, miren qué interesante, aquí en Romanos está puesto entonces que está confirmando que es el significado principal. Miren, comprobéis, véanlo, tenga coraje para confiar máximamente a Dios y va a haber resultado. Y resulta que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es la característica, no solo confirmación de significado eso. Él es Padre nuestro, Él no puede decir, para adelante. No, Él va a decir que, un momentito, no, yo deseo que esto haga esto y no esto, porque para usted más beneficioso sería esto, más sano esto. ¿Ok? Entonces, miren qué interesante. Además, estamos viendo otras más también, tal vez facetas, ¿no?, de significado de voluntad. Miren, salmista dice que, caray, yo quiero aprender, ¿ok?, cumplir tu voluntad, tu benevolencia. Pedir esto, definitivamente David debería entender que esto es lo mejor y lo ideal.
y lo más perfecto en la vida. Después sigue algo impresionante. Cristo mismo dice, ¿cuál pan, muchachos? Mi pan, mi comida es hacer la voluntad de Dios para cumplir. ¿Para qué? O sea, toda mi misión que está acá. Recuerden que tanto nosotros hablamos acerca de ¿por qué comida? Porque tenemos que comer la carne y beber la sangre de Cristo para asimilar todo lo que está dentro de enseñanzas de Cristo, para que Él viva en nosotros. ¿Ven qué interesante? Después sigue la voluntad de Dios. Cuando estamos cumpliendo, cuando estamos entendiendo y aceptando, es nuestra santificación. ¿Por qué? Porque si cumplamos la voluntad de Dios, ¿no? Si seguimos y frecuentemente, ciegamente, y hay situaciones donde no nos gusta, donde digo, caramba, está totalmente al revés de nuestro deseo o nuestra voluntad, ¿no? Y sin embargo seguimos, y final es la santificación. El final es positivísimo para nosotros. Y miren qué interesante en 1 de Juan. Cumpliendo la voluntad. Ustedes es aquello que asegura que están dentro de mi enseñanza, que estamos juntos, que Espíritu Santo vive en ti, que yo vivo en ti, que somos unidos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sírvase, mi Señor. Sí, bueno, yo, digamos, ahí de eso rescato a mi criterio, ¿verdad? Que el Señor, digamos, cuando nos pide que aceptemos su voluntad, la clave es someternos a Él, ¿verdad? Eso lo siento yo, no sé si estoy bien correcto, ¿verdad? Es que, ¿usted quién es? ¿Usted es abogado? Según... Sí. Por favor, no descifre el secreto de mi presentación. Mil gracias, mi Señor, mil gracias. Wow. Ve, es el comer las letras, ve. Es exactamente el resultado. Que usted simplemente dice, wow, ahí está. Bueno, ok, queridos, disculpen, paciencia y para adelante. Ok, perdón. Entonces, segunda palabra clave es la fe. Miren qué interesante. Yo no sé si ustedes notaron, no, yo primero aquí pongo, es como el lema entonces de precisamente este fragmentito de slides, ¿no? Que aquí está, resulta que si no tienes fe, no tienes nada que hacer entonces en presencia de Dios. Ok, ¿qué es la fe entonces? Miren qué interesante, que cuando estamos entonces acudiendo a 3 letras, en hebreo de donde proviene el término emuná, la fe, ¿ok? Encontramos significado que es no solo creer, es confiar. Y más bien, eso se puede evitar, ¿no? Digamos, número 1, palabra, para no repetir, no significado principal, sino que confiar. Caramba. Y además, educar, entrenar, edificar, afirmar, todos esos términos y sustantivos y verbos provienen de esta raíz de 3 letras. Entonces yo me atrevo a concluir entonces que lo que hablamos de fe, hablamos de algo totalmente dinámico. Eso no es, claro, oí la palabra de Dios y ya estoy creyente. No. ¿Es importante definir? Definitivamente. Entonces, proceso dinámico, ¿en qué sentido? En que tenemos que tener esta práctica de la fe. Práctica de la fe viene solo a través de oraciones, a través de nuestras peticiones y respuestas. Y cómo aceptamos, cómo estamos con todo lo que recibimos finalmente. ¿Ok? Y entonces, entrenar, educar, edificar,
la confianza y afirmación. Resulta que es un proceso que va a durar años. ¿Acaso nosotros, ya de más de 10 años de ser creyente, acaso no claudicamos? ¿Acaso no nos entristecemos cuando pedimos, no? Suplicadamente, arrodilladamente, con ayunos, no? Y respuesta es no. Claro. Y por lo tanto, yo quisiera que estemos muy claros con lo siguiente. Esperanza está muy lejos de aquello que llamamos fe. Y la fe es seguridad. Y la fe es confianza. Solo falta aquí aplicar ciega. Porque miren qué interesante definición nos está dando entonces medios de comunicación. Bueno, Google, ¿no? Miren, la fe es capacidad espiritual. Definitivamente. Porque primero tiene que estar entonces no solo aceptación de la palabra, sino que el permiso de que el Espíritu Santo trabaje en el alma de uno. Y entonces es de una persona asociada a reconocimiento de algo que es verdadero. Esto es verdadero. Y es que esto lo que es verdadero está fuera de lógica, fuera de razonamiento, fuera de todo lo que todo el mundo dice que caramba, mire, eso no puede ser. Y usted dice, no, eso puede ser, eso es. Y eso solo puede ser a través de dinamismo, mi estimadísimo. Desde que uno dice, hágase tu voluntad, uno está dándole todo el derecho y le está poniendo toda la fe. Hágase tu voluntad. O sea, yo le doy, haga usted la voluntad de usted. Y usted hace lo que usted quiere, usted ve que es mejor para mí. Entonces ahí yo pongo mi fe en usted. Pongo la confianza en usted, de que usted va a hacer lo mejor para mí. Entonces ahí todo eso se aplica. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, como diciendo. Súper, gracias mi estimado. Sírvose. Yo quisiera dar un testimonio porque vieras que yo, digamos, mi papá lo operaron del corazón, le habían cambiado unas válvulas y yo estaba enojado con mi papá, yo me había ido de mi casa, ¿verdad? Y entonces fue por un amigo de mi papá que me tocó en la calle y me dice, ¿cómo siguió su papá? Estaba muy mal, yo ni sabía que lo habían operado, estaba yo enemistado. Hace muchos años, tenía yo como 18 años. Y entonces, pero yo estaba yendo a la iglesia, contradictoriamente, estaba con mi papá. Digo, ¿cómo es posible? Y yo me fui y estando él en cuidados intensivos en el hospital de San Juan de Dios, comencé a orarle a Dios. Y dije, Señor, por favor, porque prácticamente lo daba porque no iba a salir, ¿verdad? Por favor, sácalo, yo necesito pedirle perdón a mi papá y necesito hablar con él. Mi oración fue contestada. Y tuve a mi papá 10 años más y tuvimos una bonita relación, pudimos arreglar. Después yo quería viajar, me había montado un avión, nunca. Comencé a orar, yo quiero viajar. Y el Señor me contestó, viajé. Ahora quería ir a Panamá y yo me han invitado hace como 2 años, no pude ir y comencé a orar, no, Señor, yo quiero ir a Panamá. Y se me presentó la oportunidad. Entonces, yo lo que quiero decir, bueno, y ahora lo último que pasó con mi mamá, ¿verdad? Que ya estábamos llamando a Campo Santo y de todo, comencé a orarle al Señor. Y hay veces, yo me asombro, y ese es el testimonio que quiero darles, yo me asombro porque yo soy una persona que a pesar de que tengo fe y tengo muchos defectos, pero el Señor me ha escuchado. No es cierto que hay un hombre especial como algunas religiones quieren vender. Es que ahí está el hombre de Dios. Si usted va a esa iglesia o si usted va a donde ese hombre, si usted da esta ofrenda y ese hombre ora por usted, no, usted mismo, por medio de eso que nos está explicando nuestro hermano. Yo doy testimonio que yo, aquí como me conocen con todos mis defectos y toda mi familia y todo, el Señor me ha contestado cosas que hay veces, yo cuando doy gracias a Dios digo gracias Señor, porque la verdad es que Él es tan bueno conmigo que hay veces siento que no lo merezco. Y el Señor ahora con mi mamá, ahí tenemos a mi mamá, ahora lo voy a cuidar en la tarde. Cuando está yo allá orando también, Dios contesta nuestras oraciones. No importa si usted
¿Es un hombre que está 100% a las cosas del Señor o es un hombre que tiene defectos? El Señor, si usted lo hace con fe, es lo que está hablando, hermano, le va a contestar. Okay. Ok, gracias, mi estimado. Usted se refiere entonces a la práctica espiritual positiva. Yo lo que estoy hablando es de lo que usted puso antes que era la dinámica. Hay veces uno no ora, la fe es un proceso dinámico. Claro. Hay veces uno no ora porque piensa, no, mejor voy a llamar a Alexei, al pastor que ore por mí. No, es un proceso dinámico, es uno que tiene que orar. Sí, personal. Sí, claro. Y es positiva porque aquí un poco estamos... Hay que creer. ¿No? Ajá. Ok, entonces, ¿cómo ganar la fe? Miren qué interesante que encontré entonces muy fuertes indicaciones en Santa Escritura. Aquí está entonces. Primero tenemos que oír la palabra. Ok, enseguida surge la palabra, caramba, ¿oír de dónde? De iPhone, o sea, de YouTube, supuestamente. Pero obviamente que es la labor que ustedes hacen entonces con evangelización, ese don que yo no tengo, ¿no? Que ustedes lo hacen es exactamente esto. Solo que yo trabajo personalmente en mi trabajo con estudiantes, etcétera, ¿no? Yo quise comentar eso. No, de verdad, no tengo dónde salir y hablar, ¿no? Yo estoy educado y no sé, una persona a la vez. ¿Ok? Bueno. Entonces, después sigue interesante, queridos. Miren, Espíritu Santo está trabajando. Porque por oír y aceptar, permíteme agregar ese término, ¿no? Espíritu Santo empieza su trabajo y entonces aquí donde aparece la fe, pero es fruto de Espíritu Santo. No es decisión de uno, no es una conclusión con base en algunos hechos acumulados. ¿Ok? Y después sigue algo sumamente importante, que todo lo que va a formarse como la fe va a estar sometido a una fuertísima prueba. Es exactamente lo que nosotros, supongo que todavía no hemos pasado nosotros, cristianos, no hemos pasado la prueba. La prueba viene, supongo que un poco más tarde. Y entonces la prueba es para la gloria del Señor. Definitivamente aquí tenemos que estar firmes en la fe, ¿ok? En la prueba, ¿ok? Y glorificar con esto a Cristo y no decir, wow, que somos fuertes y nosotros resistimos y ganamos, etc. Jamás, ¿ok? Eso es gloria. Y tercero, ¿ok? Es ahí de donde viene el vencimiento. Porque si estamos nacidos de Dios, si Espíritu Santo fortaleció tanto, estableció, edificó tanto la fe en nosotros, que somos inmovibles, ¿no? Que no podemos entonces echar atrás frente a unos impedimentos, a unos desastres o algo imprevisto, algo tal vez mortal, ¿no? Vencemos al mundo. Si no, se queda a nivel de palabra. Después sigue algo sumamente interesante, arrepentimiento. Recuerden por favor que eso es dinamismo de aceptación de enseñanza de Cristo, ¿ok? Aceptación entonces de Cristo como tal, ¿no? Pero también nosotros ya que caminamos con Cristo necesitamos con cierta frecuencia arrepentirnos. Entonces miren, interesante, el lema es que aquí suena el orden, porque Dios ordena a todos, no solo a todos, en todo el mundo, ¿ok? Arrepentirse, ¿ok? Eso es todo. No, queridos, el arrepentimiento debe ser digno de esta palabra, del significado de esta palabra. Vamos a desmenuzar el significado de esta palabra. Entonces, en hebreo hay dos palabras que se usan, shuv y otra harat o haratá. Interesante que, según mi entendimiento, shuv es más para Antiguo Testamento y haratá para Nuevo Testamento.
es muy particular, opinión mía, más digamos, aceptable. Pero, miren qué interesante. Si hablamos de significado shuv, se trata de regresar, volver, cambiar de opinión, etc. Shuv, en el Antiguo Testamento se entiende shuv por volver, ¿ok? Regresar, perdón, ¿a dónde? Es que cada niño judío, desde la más temprana edad, está educado, ¿ok? Está enseñado con la ley, con Torah. Y por eso si está desviándose, él tiene que volver entonces a la ley nada más. Pero miren qué interesante. Haratá significa deplorar y de pronto cincelar y de pronto tallar y de pronto tornear. ¡Wow! Cincel. ¿Con qué trabajan en la piedra? Significa esto. O sea, tiene la misma raíz. ¿Por qué? Porque arrepentimiento tampoco es un proceso. ¿Verdad? Arrepentimiento, punto, etc. Hay pecados que se convierten en costumbres. ¿Ok? Además, se convierten en costumbre, es una parte de la vida. Es una parte de valores de uno. Entonces, para quitarlos de allá, Dios, Espíritu Santo, debe con cincel trabajar en nuestros corazones. Y miren qué interesante, ¿no? Aquí está que corazón nuevo. ¿Por qué doy corazón nuevo? Para cambiar corazón de piedra. Y miren qué interesante, cuántas veces en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios dijo, de ustedes son de cerviz duro, de esta parte de piedra, caramba, que ustedes no pueden dar vuelta y decir, sí, te oigo, Dios. Está caminando, corriendo en la vida y Dios dijo, Constantino, pare. Entonces, cincel tiene que pasar por allá. Entender este significado nos permite entonces, término griego, metanoia. Impresionante término. Casi médico, porque hay términos médicos muy semejantes, ¿sí? Con metaplasia, por ejemplo, ¿no? Y miren qué interesante. Realmente meta significa cambio, de un estado a otro estado. Noia, ¿saben término paranoia, por ejemplo, ¿no? Mente. Pero mente, ¿qué es? Mente, nuestra mente son valores, lo que finalmente van a formar nuestra mentalidad. O sea, aquella base que nos permite comportarnos. ¿Ok? ¿Comportarnos en qué sentido? Tomar decisiones. ¿Ok? Actuar. Proceder. Y son valores. Y por eso entonces metanoia es el proceso que de verdad está mostrando. Es dinámica, otra dinámica más. Que cambiar valores no es tan fácil. Cincel tiene que pasar por allá. ¿Ok? Y entonces, miren qué interesante, que esta transformación profunda de corazón, aquí está puesto, transformaos, renovaos, ¿con qué? Con su capacidad de cavilar, de pensar, de sopesar, de discernir, todo eso puede cambiarse solo cuando la sustancia prima, o sea, valores, serán cambiados. Interesante. Y miren qué interesante. Miren, yo considero que con brocha de oro cerrar precisamente este subtema, ¿no? O sea, arrepentimiento. Miren que está escrito en Hechos 9, porque he aquí el ora. Miren qué interesante, es como la consecuencia, es como resultado. Es como el fin último buscado de arrepentimiento, la oración. ¿Y quién ora? ¿Recuerdan quién ora? Ora a quien fue uno de los más preparados en la palabra de Dios. Uno que sabía 1000 veces y miles de oraciones. Realmente en judaísmo son rezos prescritos. Uno que con sus celos estaba matando a los primeros cristianos, que no sabía orar. Rezar tal vez sí, pero orar, comunicándose con Dios, por supuesto que no. Es otro tipo de oración, otra comunicación.
¿Ven? ¿Ven qué interesante? Seguimos entonces ahora con oración. Vamos a entonces desmenuzar este término. Sí, mi estimado. Sí, ahora que estaba viendo el anterior, dice metanoia, ¿verdad? En un idioma, digamos, que no entiende la gente común, ¿verdad? En derecho existe lo que se llama el metalenguaje. Curioso, me parece, ¿verdad? Sí, claro, Y sí. también, digamos, me lleva a reflexionar con respecto a lo que es la vida cristiana. La vida cristiana se vive Lo que era. la vida cristiana, ¿verdad? Digamos, cuando uno estudia derecho, ¿verdad? Uno aprende a qué es lo que, digamos, el ser humano, para un comportamiento digno, moralmente, físicamente, además de que, digamos, debe de tener, ¿verdad? Por fuerza, ¿verdad? Existe un órgano que es superior, ¿verdad? Que es el Estado, ¿verdad? Que es superior y está sobre las personas, que nos dice cómo debemos actuar, qué es lo que no se debe hacer y qué es lo que sí se puede hacer. En este caso, digamos, yo lo veo muy cercano a las cosas del Señor, ¿verdad? Que el Señor nos dice a nosotros cómo debemos ser, ¿verdad? En este caso, pues me llamó la atención eso, ¿verdad? Y yo digo que, digamos, el derecho también nos dice a nosotros qué podemos hacer y qué no podemos hacer, que nos desviemos, como pasa, ¿verdad? Muchísimas veces es cosa ya de humanidad, ¿verdad? Pero que si todos nos ajustáramos a las leyes de la tierra, no habría ningún problema. Entonces los abogados no tendrían un gran problema, ¿verdad? Porque no habría problemas, ¿verdad? Sí. Igual pasa con esto de la parte espiritual, ¿verdad? Si nos ajustáramos a lo que dice la Biblia, no habría problemas tampoco. Sería exactamente lo mismo. Desgraciadamente no sucede así. Eso es una pequeña reflexión. Sí, ¿verdad? sí. Ok, muchas gracias, muchas gracias. ¿Más comentarios? ¿No? Ok, entonces miren qué interesante en cuanto a la raíz entonces de la palabra oración. Y siempre recordando entonces acá el significado de oración. Me parece que esta exactamente, la primera frase, la primera cita, ¿no? Me parece que es de valor máximo que yo percibo, ¿no? Porque está escrito en Apocalipsis, donde 4 ancianos, ¿ok? Están entonces llenando copas de oro. También tenían arpas, ¿no? Esas copas de oro fueron llenos de fimiam, o sea, de incienso, que son oraciones de los santos. Y se vierte entonces al trono de la gracia, ¿ok? Para ser recibidos. Porque definitivamente cada oración está llena de alabanza y termina con la voluntad de Dios, aceptando la voluntad de Dios, ¿ok? Y definitivamente esta citata que ora sin cesar es algo, es prácticamente, es indicio, no, es manifestación de la vida cristiana. ¿Por qué? Orar sin cesar se puede solo cuando en la mente el lugar dominante tiene Cristo. Nada más. Cuando el pensamiento está subyugado, entonces cualquier pensamiento exacta a la enseñanza de Cristo. Entonces, cualquier momento desviamos un poquito o trabajamos algo detenidamente, un poco estamos ya fuera de concentración laboral, estamos con Cristo. Yo entiendo que esto es orar sin cesar, ¿cierto? Porque estamos en constante contacto, hablando, comunicándonos, etc. Entonces, miren qué interesante, tefele, ¿no? Tfilá es oración, ¿verdad? Y plegaria, súplica es tfilá. Y miren qué interesante, si yo cambio sonantes, tifla, en la misma raíz, resulta insípido, insolencia, incluso calumnia. La misma raíz, la misma familia de estas 3 letras. Nos indica, me parece que sin duda alguna, pero nos permite pensar, ¿no?, que puede ser oración bien hecha y oración mal hecha. ¿Ok? Por eso nosotros, recuerden que frecuentemente encontramos lugar de cuando usted está
desde el Antiguo Testamento, si usted trae holocausto, digamos, al templo, primero vaya y arregle sus problemas interpersonales y después traiga entonces holocausto. Si no, eso sería humo para alguien. No recibo este aroma entonces de holocausto, ¿no? Lo mismísimo cuando estamos en molde de oraciones. Padre nuestro suena claramente, perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Ok? Y si no perdonamos, nuestra oración está vana, está sosa, está vacía, e incluso es calumniosa, ¿no? No sé si existe ese término, ¿no? Y entonces se puede concluir que oración es acudir, es comunicarse, es suplicar, hablar, es comunicación. La palabra clave es comunicación, es nuestro teléfono celestial, ¿no? Y entonces, otra y otra vez recordemos que orar y rezar es diferente. Interesante que en idioma ruso y ucraniano no hay diferencia entre orar y rezar. Ven, entonces más confusión para el pueblo, más confusión para las personas que primera vez están tocando el mismo mundo espiritual, información espiritual. Mi abuelo ahí oraba. Es que no oraba, sino que rezaba. Ni sabía que rezaba. Ven qué interesante, ¿no? Y entonces, en cuanto a advertencia número 1, definitivamente es esta, que no rezar. Yo entiendo que exactamente esta citata es en cuanto a rezar, porque son vanas repeticiones. Hábleme, comuníquese conmigo, háblame tranquilo, yo soy tu padre. ¿Para qué usted tiene que repetir ahí 150 Padre Nuestro o Virgen, no sé cómo ahí? Sí, sírvase mismo. Cuando nos quedamos por el Espíritu ora por uno. Definitivamente. Cuando se deja guiar uno por el Espíritu. Amén. Entonces Sí. no hablan en Padre. Claro, frecuentemente, bueno, con cierta frecuencia no sabemos cómo orar y por quién orar, ¿verdad? Pablo, Abba Padre. Claro. Espíritu Santo. Ok, entonces, digamos, ahora prácticamente juntando, no solo falta un término, pero armando entonces la práctica de oraciones, la práctica espiritual nuestra. Yo quisiera entonces empezar con mi lema que está aquí puesto, que oración primero es para conocer a Dios. Y miren qué interesante que para entrar en contacto con nuestro Padre Celestial tenemos que normalmente primero escogemos lugar silencioso y nos enquietamos, ¿ok? Entonces, nosotros hacemos quietos. Silencio es no ruidos externos y quietud es nuestro silencio interno, lo que implica entonces cero preocupaciones, ¿ok? Segundo, entrando en oración, nosotros todo lo que hacemos es sometimiento de nuestras ganas, deseos, anhelos, caprichos, bla, 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 a la benevolencia. Y pongan atención, por favor, queridos míos, no importa qué está puesto acá. Todo está sometido a la baja voluntad. Aquí empieza problema. Respuesta puede ser sí, y es nuestra positiva experiencia, wow, fiesta. Puede ser, espera un poquito, y puede ser sonante, no. Ahí donde empieza entonces real práctica, porque práctica real de todo, en prácticas físicas, deportivas, en prácticas espirituales, aprendemos más con negativo, con caídas, con fallos, con respuesta no, que con positivo. ¿Por qué? Porque aquí aprendemos el último término, el último estado, el último valor que debe estar, sumisión. ¿Ok? ¿Y qué es sumisión entonces? Miren qué interesante.
¿Recuerdan Job? El enemigo está frente al Todopoderoso y se atreve a decirle siguiente: extiende tu mano y toca lo que él tiene, ¿ok? Y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Wow. Saben, traducción rusa es diferente. Y yo verifiqué traducciones en original, ¿no? En original no hay blasfemia, hay si te bendiga o no, si te bendecirá o no. ¿Ven? Digamos, aquí como que dijeron, yo supongo que los Reina y Valera, ¿no? Ellos como que agudizaron un poco, ¿no? No es blasfemia, a ver si te bendice. Sentido lo mismo, ¿no? A ver, tóquelo. Quítelo todo material y veremos entonces. Quítelo sus niños, veremos. Es reto, prácticamente, es un reto, ¿verdad? Que se reveló muchos años atrás. Pero reto que ganó Job, Espíritu Santo en Job, su fe. Entonces, miren qué interesante, que con 3 letras, K-N-I-A, es sumisión, significa obediencia, dependencia, pero real es esto. ¿Ok? Esclavitud. A mí me asombra, queridos, que los mismos Reina y Valera, ¿no? Nunca utilizaron un término que está en original de la Biblia. La palabra original no es seguidor, no es alumno, no, alumno sí, no es seguidor, no es creyente, no es hermanos, sí. Esclavo. No es siervo. No es siervo, es esclavo. Y por eso ese término que usted descifró desde el principio, mi estimado hermano Jorge, es la palabra clave, la palabra principal, es el pivote en torno del cual se forma no solo la fe nuestra, oración es herramienta, nuestra fe es la disposición entonces de ser sometido, que es ser esclavo, ¿ok? Exactamente desarrollar ese término que se llama sumisión. Interesante que ese término no gusta, me parece que la gran mayoría de los creyentes, ¿no? Porque enseguida surge la pregunta: ¿y dónde está? ¿Y yo para qué estoy en la vida entonces? ¿Y qué no tengo que tener entonces lo que yo quiero? Es exactamente, solo evitando esta palabra apareció Evangelio de, ¿cómo se llama? De bondad, ¿cómo se llama esto? De prosperidad. Movimiento Evangelio de prosperidad. Usted acepta a Cristo y mañana usted es ricachón, tranquilo. Y todas las enfermedades se curan y usted tiene plata, usted tiene carros y tranquilo, todo. Wow. Totalmente al revés. Porque atrás de sumisión, tristeza, lágrimas, fallas. Entonces, miren cómo definen entonces. Normalmente se define que la sumisión es someterse a la autoridad o la voluntad de otra persona. Para nosotros esa persona es de mayúscula. En buenas circunstancias no nos toca. Supongo que toca indirectamente porque donde podemos estar dentro de circunstancias bien nefastas, pero la voluntad con sumisión está ahí. Entonces, perdón. Низкий уровень зарядки. Просто закройте, а я принесу этот. Попробуйте переключить. Ajá. Entonces, simplemente yo quisiera, digamos, visualizar, ¿no? Cómo funciona entonces, digamos, cuál es el camino de oración cuando estamos clamando al Padre Celestial. Primero, Espíritu Santo está llevando todo lo que hemos verbalizado nosotros y lo entrega personalmente a Cristo. Y Cristo quien perfecciona cada palabra
Y precisamente este conocimiento tiene que calmarnos en cuanto a no encontrar palabras correctas, ¿ok? O tal vez nosotros estamos en una situación, digamos, muy difícil, donde, digamos, estamos confundidos, ¿no? Pero no tenemos que preocuparnos, más importante cumplir lo principal, que nuestro problema está enviado al Todopoderoso. Y entonces, perfeccionando entonces Jesucristo nuestra verbalización, ¿ok? Con el más importante significado de lo que hemos mandado, ¿no? Con todo lo que pedimos, ¿no? Entregado entonces como con fimiam en copas de oro al Padre Celestial. El Padre Celestial es el que está entonces dando órdenes a esos millones y millones y millones. Estos sí son siervos, ángeles que van a lanzarse para cumplir entonces, porque son mensajeros, ¿no? Para cumplir lo que les ordena el Padre Celestial. Miren cuántos son, ¿saben? En este, no sé si ustedes ven, aquí son muchachos que están viendo a globo terráqueo y dicen que no, tantos problemas si no oran. Me parece que es un dibujo fantástico, ¿no? Tantos desempleados, increíble, ¿cierto? Por cualquier causa, ¿no? Que Dios, Padre Celestial, sabe lo que necesitamos, ¿ok? O cualquier otra causa, ¿no? Pero no oramos. Entonces, la conclusión es que oración es un conglomerado, un conjunto, primero de confianza ciega, ¿ok? Segundo, clarísimo entendimiento que tenemos que estar bajo la sumisión, ¿ok? Que somos esclavos. Y tercero, siempre tener paciencia. ¿Ok? Recuerdan Daniel, que tuvo paciencia de 21 días, porque no sabemos lo que pasa incluso allá. ¿Ok? Y entonces en esta situación, ¿no? Esta frase que todo lo que pedimos va a estar cumplido, resulta que esta citata es condicionada, es condicional. ¿Ok? ¿Qué todo va a pedir un creyente? Solo aquello que agrada a Dios, porque permaneciendo en Dios, permaneciendo en la doctrina de Cristo, valores se cambian, ¿ok? Y por eso no podemos pedir lo que no puede agradar a Dios, lo que a priori eso, la respuesta puede ser no, más bien sería calumnia y no es una oración. Sí mismo. No es una pregunta, es un comentario. No es una pregunta, es una observación. Dele. Por eso me vino a la mente. Hay una película que se llama Todopoderoso, de Jim Carrey. No sé si la han visto. Esa película, creo que en un momento él dura 24 horas siendo Dios. Y llega un momento que él es Dios. O sea, Dios le dio el papel al actor de ser Dios en la película. Entonces, dice, ¿ahora qué hago? Entonces, recibía en la computadora todas las peticiones de la gente de todo el mundo. Entonces él decía, a todo el mundo le concedo todo lo que pida. Entonces el mundo fue un caos. Es esto que usted está, digamos, yo no da así, pues una hora, pero... Yo veo diferente esta. Un segundo. Ok, un segundo. Queridos, entonces, siempre recordando esto, ¿cierto? Muchas gracias. Mi estimado hermano Giovanni, esta película fue hecha por grupos de Hollywood que se dedican a satanismo abierto y mostrando a Dios igualando con ser humano y que es absolutamente inepto para atender entonces más de 1000 personas.
esto está ridiculizando y está aterrizando al mundo en su charco entonces de ateísmo. Lo que yo quería rescatar de ahí es que él va a entender de que él era, o sea, lo que va a entender la película es que Dios le concede a todo el mundo todo lo que pida, y eso Dios concede de acuerdo a su voluntad, o sea, no le va a conceder a todo lo que está, pienso yo. Bueno, pero palabra clave es capacidad. Dios sí puede. Y que Dios, Él es Dios. Sí puede, pero no Es que la humanidad, las personas videntes, bueno, ahora las personas que están viendo esa película están viendo no al ser humano, ellos están viendo Dios incapaz. Es el mensaje Hollywood que hace entonces para frotar orejas y para subconscientemente meter que ya es que Dios está durmiendo, por eso no escucha mis oraciones, lo que hemos visto en la película. O tal vez está allá entre papeles buscando cómo ayudarme. Es una película mucho más grave de lo que se entiende. Es una película, es un ataque satánico finísimo, finísimo. Y por eso es que ya es evidente que tenemos dos líneas de ataques satánicos. Una es espiritual, es doctrinal, que de pronto aparece, wow, descubrimos Biblia completa en Siria, hecha entonces en aluminio, y aparecieron nuevos datos acerca de Cristo, bla, bla, etcétera, ¿no? Es línea espiritual. Y segunda línea es tecnológica. A través de frecuencias diferentes están modificando función de la mente. Es que ataque es increíble. Y por eso, al propósito, no sé si usted ha notado, digamos, en Multiplaza, usted anda y usted ve todas las tiendas, no sé, 60% son de color negro. Negro. De color negro. O sea, fachada negra absolutamente. Están construyendo casas multipisos de color negro, arquitectura negra. ¡Wow! Restaurante negro. Los auditorios de muchas iglesias. Estamos comprando una tienda, regalo para nuestro yerno, ¿no? Y nos están empacando en caja negra, coge el lazo negro y está. ¡Wow! ¿Sabe cuál mensaje es esto? Que tú mueras. Es el mensaje y color negro de todo esto, ¿no? Y ustedes acaso no han visto fotos, niña está abrazando su mascota, casi la besa en la boca. ¡Qué lindo! ¿Y qué hay malo en esto? ¿Qué hay malo en esto? Esta mujer tiene que abrazar a niño y no a mascota de esta forma. Es ataque subliminal, es ataque a subconsciencia. Y después, claro, ¿cuál es el problema entonces? Qué lindo, una mujer linda y una mascota linda. Nuestra subconsciencia descifra diferente. ¿Para qué tengo que tener niños? De compro mascota y para adelante, y más barato y más chiva. ¿Ok? Volviendo al tema de que estamos estudiando, bueno, capté como tres cosas que me parecen muy interesantes. Solo tres interesantes. De un montón, de que me parecieron muy interesantes, que no es nuestra voluntad, ni siquiera lo bueno que hacemos. Eso es un fruto de la fe y del Espíritu Santo obrando en nosotros. Yes. O sea, no es nosotros que tomemos decisiones de ser buenos. No es mérito nuestro. No es ningún mérito. Por eso la palabra dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Y es muy interesante. Y yo pienso que, y eso es lo que quería retarlo, sería muy bueno, porque yo creo que es algo que dentro del ambiente cristiano la gente no tiene claro qué es la gracia del Señor. Por eso es que cuando dice someteos, cuando se dice hagamos su voluntad, no saben, hay veces la gente no da ese paso porque no saben qué es la gracia. Pero a mí me gustó una palabra que usted usó ahí, benevolencia. Claro, no sabe qué es la voluntad, sino que es benevolencia. Exacto. Claro. Entonces, eso a mí me ¿verdad? Porque yo, digamos, sí he estado tratando de estudiar sobre la gracia del Señor. Y hay veces la gente es muy legalista y piensan que Dios es un Dios legalista, pero no, Dios es muy benevolente. De hecho, por eso es que yo le digo que a mí me ha contestado oraciones, como sí. Obviamente hay veces que he estado esperando y hay veces pues, no ha sido la voluntad del Señor y no he tenido lo que he pedido.
pero Dios es muy benevolente y eso me encanta, que debemos llevar nuestras oraciones al trono de la gracia. La gente a veces no entiende bien qué es el trono de la gracia, entonces usted es un estudioso y me encanta cómo explica, entonces lo reto a que nos explique en otra ocasión lo que es el trono de la gracia y la gracia del Señor. Amén. Muchas gracias. Bueno, queridos, si no hay comentarios, dudas, preguntas. Pues yo también quería apuntar esto, digamos que creo que el éxito, ¿verdad? De nuestra caminar en el camino espiritual con el Señor es la conexión que logremos con Él, ¿verdad? Que es por medio, digamos, del vehículo de la oración, ¿verdad? Que ese es el medio con el cual podemos conectar, pero que muchísimas veces, lo sé porque lo he vivido, ¿verdad? Y todos somos imperfectos. Uno muchas veces conecta con el Señor, ¿verdad? Y quiere hacer las cosas por uno mismo, como si uno fuera autosuficiente, y pensando que uno puede hacerlo, que para qué pedirle a Dios algo si uno puede hacerlo, ¿verdad? Pero hay maneras de hacer las cosas, hay maneras de hacerlas muy bien, hay maneras de hacerlas regular o hacerlas mal, ¿verdad? Y por eso muchas veces fallamos, ¿verdad? Pienso que, digamos, esa conexión que necesitamos tener siempre con el Señor, fallamos mucho más. Sí, sabes, yo también, yo frecuentemente pienso en esto, ¿no? Porque hay momentos, digamos, de vagancia, por ejemplo, ¿no? Y siempre buscamos entonces de la justificación o cansancio o algo así, ¿no? ¿Sabes? Me parece que, digamos, lo que podría de alguna forma, no sé, tranquilizarnos tal vez, ¿no? O dar más, digamos, animarnos un poco, es que, digamos, es que somos seres humanos, ¿no? Y trinos, etcétera, ¿no? El asunto es que hay situaciones donde Dios permite resbalar y caer, incluso darnos contra suelo con la cabeza, ¿no? Porque es una profiláctica de orgullo. Me parece que más estamos más y más con Dios, más estudiosos y más analistas, etcétera, y como que, no sé, tal vez realmente no nos damos cuenta, pero crecemos entonces en, wow, sí somos conocedores, oh. Y de pronto Dios dice, no, lo que aprendiste es una migaja. Y segundo, su orgullo me ofende, porque yo no comparto con nadie mi gloria. Y por eso supongo que en algunas situaciones es voluntad de Dios también, o es decisión de Dios, no, de permitirnos caer para levantarnos otra vez y para adelante con más práctica espiritual. Es práctica espiritual también, ¿no? Así yo entiendo, ¿no? Solo un pequeño comentario. Hay un meme que me hace mucha gracia ahora que dice, digamos, si gano la lotería, no le diré a nadie, pero habrán señales. Entonces ponen ahí, por ejemplo, un amigo mío que le gustan las motos, entonces un montón de motos pone ahí, ¿verdad? Pero en la vida cristiana, lo que habla mi hermano Jorge, es cierto, si una persona está en oración, está cerca del Señor, tal vez no le va a decir a nadie, pero hay señales, se nota. Y viceversa, cuando una persona puede saber mucho de la palabra y tener una imagen de piedad, pero no está cerca de Dios, también hay señales. Y me acuerdo de ese hombre que se hizo famoso ahora, que dicen que es un indigente, es teólogo. Entonces, jamás, o sea, podrá saber mucho de la palabra, pero las señales que da es que no es un hombre de Dios. Sí. Comentar. Sí. La palabra esa de orar sin cesar. En el momento que usted dice orar sin cesar, lo que está escrito, Dios nos lleva a transformarnos. Comúnmente vamos metidos en oración, vamos siendo transformados por el Espíritu, nos va dando discernimiento para eso, para discernir qué es bueno, qué es malo, dónde puede estar el enemigo, dónde no puede estar. O sea, en la medida en que usted se someta a que Dios sea el amo, dueño, Señor de su vida, y usted se someta en oración a Él constantemente, no solo para estarle pidiendo, sino para darle la honra y la gloria a Él, como se lo merece, por lo que está escrito en varias partes de la Biblia, que nosotros fuimos creados para honra y gloria a Él. En ese momento es que el mismo Espíritu nos va transformando, nos va guiando, nos va
dando discernimiento, nos va diciendo, como ahora que usted vino y dio la explicación al hermano, de que lo que de esa película y todo, el mismo espíritu nos va guiando a toda verdad. Y nos va desenmascarando muchas situaciones, y nos va dando fortaleza, nos va dando vitalidad para seguir adelante. Por eso es bueno estar en oración constante, estar sometido en oración. Claro, La claro. palabra es muy buena. Claro, Aumenta la fe. claro, con arrepentimiento, sí, con arrepentimiento y con súplica de la guía espiritual, definitivamente. Pero siempre habrá caída, siempre. Y por eso yo, saben, cierto tiempo, ¿no? Yo como que siempre venía con prejuicio con monjes históricos, ¿no? Bueno, hoy también en Israel hay monasterios, bueno, de cientos de años, ¿no? Y hay monjes allá. Pero saben, cuando yo me sumergí un poco de psicología, un poco más en la palabra, es que se puede entender por qué muchachos se alejan de este mundo para ser monjes. Es que es un sacrificio muy grande. Interesante y monjes también tienen sus propios cárceles. En Israel hay un monasterio y cárcel, y a todo el mundo tenemos a miren, es cárcel. Y cárcel allá es un guindo increíble, entonces de un borde a otro hay sí, como allá, un trencito allá que lo lleva allá, y solo comida le mandan allá y él está. ¿Cómo es posible entonces? De por qué monjedad no sirve, pero entendemos por qué se alejan. De porque ya salimos, vamos a manejar y alguien... ¿Cómo es posible entonces? ¿Es reacción normal? Por supuesto. Esta persona comete entonces, por supuesto. Nuestra reacción sí, pero el asunto es que sí, eduquemos, y entonces como que, ¿sabe? Desde el punto psicológico es una, digamos, su emoción negativa no expresa en usted, va a formar una bomba. Y por eso, si no aprendemos a perdonar, apenas empiezan a insultarnos, tenemos ya a perdonar. No después de cabalizar. Si eso no aprendemos, no ganamos nada, pero aprender eso es muy difícil. Siempre estamos expuestos a fallar, siempre, desgraciadamente. Y recuerde, por favor, que son diferentes niveles. Acciones, ¿ok? Y después a nivel mental. Es que pensamiento, ¿quién controla? Solo Dios y yo. Nadie ve, ¿ok? Pero conclusión a nivel mental y después acción. Acción sí se ve socialmente, ¿ok? Pero no pecar aquí no significa que acá ya nos crecieron alas. Y somos blanquitos, ¿no? Pero sí tiene que haber una transformación. Sí, eso con transformación. Nuestro dinamismo siempre es fluctuante, andando con Cristo. No nos metas en tentación, dice la oración. Enséñanos a orar. No nos metas en tentación. O sea, no nos está pidiendo a Dios porque nosotros constantemente vivimos en tentación. Claro. Y por eso, ¿de qué manera podemos atacar la tentación? Orando. Guiado por la escritura y la oración, sí. Todo lo que usted dijo, lo batallamos. Sí. Todos tenemos aflicciones, todos en esta tierra. O sea, todos tenemos una cruz que cargamos, algunos más pesadas que otras. Y en la base de la oración, Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos da la paz que nos da y sabemos que somos hijos de Él. Y ahí es donde estamos. Y la palabra clave es sumisión. Esclavitud. Muchas gracias. Muchas gracias.